Buenas tardes a todas y a todos, y gracias por venir en una tarde que no es nada cómoda para seguir haciendo política a 3 meses del cambio en la Comunidad de Madrid. 20 años de recortes, 20 años de agresión a los servicios públicos fundamentales, 20 años de agresión a la escuela pública, 20 años de agresión a docentes, a maestros, profesores, 20 años de agresión a familias, 20 años que llegan por fin, y valga la redundancia, a su final. Miles de profesores menos, sobre todo en los últimos años. Destrucción de la escuela compensatoria, de la atención a la diversidad. Subida salvaje e incesante de tasas que han impedido que muchos jóvenes sigan estudiando en las escuelas oficiales de idiomas, en los conservatorios de música, incluso en la formación profesional. Han impedido que nuestras personas adultas, nuestros mayores, sigan pudiendo acceder a una formación, la que quisieran, que nuestros inmigrantes ya no puedan formarse nada más llegar a nuestro país para integrarse cuanto antes. Cierre generalizado de colegios, cierre generalizado de unidades en las escuelas infantiles. Insulto tras insulto a los profesores y a los maestros, que son los que realmente capitalizan, vertebran nuestro sistema educativo y que han sostenido, a pesar de los recortes del Partido Popular, 20 años en los que Madrid se ha convertido en la única de las comunidades autónomas en la que hay más centros educativos privados que públicos. La única comunidad autónoma en la que hay más centros educativos privados que públicos. Hoy debiéramos estar en un instituto público, Tomás. Hoy debiéramos haber tenido este encuentro con muchos directores, jefes de estudios, profesores, maestros que estoy viendo aquí y que tenéis ganas de hablar de la educación. Pues bien, la Consejería de Educación, el Gobierno de Ignacio González, ha dicho que hablar de educación, que el candidato del Partido Socialista de Madrid que quiere construir el sistema educativo con vosotros y con vosotras en un centro educativo, no era un acto relacionado con la educación. Teníamos que estar en el Instituto Lope de Vega, pero no nos van a parar. Por eso hoy estamos aquí. Le dejo la palabra al futuro presidente de la Comunidad de Madrid. Tomás. Bueno, yo creo que lo decía muy bien Eusebio. Lo primero, muchísimas gracias por compartir esta tarde y muchas más tardes que os vamos a pedir que compartáis, ¿no? ¿Por qué muchas más tardes? Bueno, porque tenemos que reconstruir el futuro no solamente de la generación actual o de las generaciones actuales, sino el futuro de las generaciones futuras. Yo hoy quiero hablaros de ilusión, quiero hablaros de esperanza y quiero hablaros del reto que tenemos tan importante por delante, porque hacía muchísimos años, muchísimo tiempo, que en este maravilloso sitio que es Madrid, este Madrid de tan rompeolas, ¿no?, de todas las Españas, no había la oportunidad, la posibilidad de que se produjese un cambio tan claramente como ahora lo hay y que ese cambio permita la reconstrucción. Es verdad que la tarea es dura, que la tarea va a ser enorme y una tarea en la que vamos a hacer falta todos trabajando de la mano para poder hacer ese Madrid del futuro, ese Madrid que tenemos en nuestros sueños, ese Madrid que es posible. Porque si en algún sitio de España hay posibilidades de construir una sociedad de referencia, un mundo de referencia, es precisamente aquí donde se acumula el mejor capital humano del país, donde tenemos probablemente de las mejores infraestructuras del país, y lo que hace falta es pues sentido común, lo que hace falta es escuchar, lo que hace falta es trabajar conjuntamente y lo que hace falta es perseguir perseverantemente el sueño que tiene y que exige el conjunto de la sociedad madrileña. ¿Contra qué luchamos? Luchamos contra la desigualdad. Luchamos
contra los desequilibrios. Una desigualdad que ha crecido más que nunca en los últimos años, precisamente en un tiempo en el que el conjunto de recursos que tenemos disponible es más que nunca, que precisamente es la educación una de las prioridades que tenemos desde el Partido Socialista y que tiene toda la gente sensata en esta comunidad, porque es precisamente la educación el instrumento fundamental para eliminar desigualdades, el instrumento fundamental para concebir y para desarrollar una sociedad diferente en el futuro. Desde varios conceptos. El primero, es decir, a mí cuando me han preguntado en varias ocasiones, bueno, ¿y qué es lo más importante que queréis hacer, la prioridad que queréis hacer? Nosotros tenemos fundamentalmente 3 prioridades. Y entre las 3, 2 que tienen muchísima importancia, ¿no? Las prioridades nuestras son la sanidad, la educación y las políticas sociales. Por eso yo creo que el mejor sitio donde el ideal socialdemócrata, el ideal del socialismo democrático se puede desarrollar es precisamente en una comunidad autónoma que tiene como objetivo fundamental precisamente eso, sanidad, educación y políticas sociales. Entonces, ¿qué pensáis hacer sobre esa concertada pobre? Porque la rica ya sabemos lo que es, ¿vale? Gracias. Yo tengo una duda. ¿Es necesario cambiar la LOMCE, o se puede hacer desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid sin necesidad de que sea cambiada la ley? ¿Qué han pensado hacer con la Inspección de Educación? Lo vengo a decir porque en estas elecciones sindicales es la primera vez que el sindicato al que pertenezco se ha planteado el hacer un programa serio respecto de la inspección educativa. Entonces, tengo 2 preguntas muy concretas sobre mi experiencia laboral. Pues bueno, a ver un poquito qué idea tenías. Los PCPIs, que son ahora la formación profesional básica, ¿qué va a pasar con ellos? Es un 20 y tantos % de alumnado que realmente los pobres salen de un 3º o 4º de la ESO un poco desubicados, se encuentran pues eso, hacia una formación profesional ahora mismo básica, que tienen un nivel de capacitación muy limitado, pero yo creo que tienen muy poquitos recursos en cuanto a profesores y todo eso. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, con respecto al bilingüismo. Yo soy profesora bilingüe, entonces a mí el bilingüismo no me parece una mala idea. Es cierto que hay que darle una vuelta, pero bueno, me gustaría saber un poco cuál es vuestra intención. ¿Qué proyecto de acceso al profesorado tienes en la cabeza a la hora de aplicar en Madrid? ¿En qué medida se va a computar la experiencia? ¿Se va a computar la formación? ¿Se va a computar? Bueno, en el mundo de la educación es el único sitio donde la experiencia pues casi no se valora. Porque se ha hablado aquí, a mí me da un poco de reparo, se ha hablado aquí de una cierta universalidad de las becas, de libros, y tenemos familias que no tienen becas de ayuda al comedor porque lo que tienen pues lo que puede ser una ayuda, y nos encontramos que muchas de esas familias tienen que dejar de comer en el comedor porque no pueden pagar. Que tienen muchísimas dificultades para comprar los abonos transporte. Los abonos transporte para los chavales, porque hay chavales que son autónomos para ir al colegio, se valen por sí mismos, tienen autonomía, pueden coger el autobús, el metro, pero son 2, 3, 4 hermanos y comprar el abono transporte mensual, aunque compren el abono joven, que es mucho más barato que el abono normal, para esa familia supone un desembolso mensual muy grande. Bueno, primero gracias por las cuestiones que habéis planteado, ¿no? Ha habido varias preguntas acerca de los conciertos. Vamos a ver, el sistema educativo español nace de manera diferente para la primaria, antigua EGB, que por ejemplo para el modelo universitario. El modelo universitario nace completamente público y sin embargo lo que ha habido es, bueno, pues iba a decir, se desdibuja el modelo mucho más allá, ¿no? Es decir, se intenta modificar el modelo universitario en sitios como Madrid, donde hoy hay más universidades privadas que las públicas, y luego, bueno, pues con algunas cuestiones que tienen mucha importancia y mucha trascendencia, como por ejemplo que se pueda estudiar medicina en una universidad privada
con todas las consecuencias que ello tiene y lo que, como dicen los economistas, las externalidades que supone después para el funcionamiento del sistema. Pero es verdad que la educación primaria también nace con una red en la que la concertada era la subsidiaria de la pública, allá donde la educación pública no podía llegar. En Madrid se han invertido los términos. En Madrid se ha convertido la educación pública en la subsidiaria de... Hay un 10% menos de centros de educación pública en Madrid. Y han crecido no toda la concertada, ha crecido alguna concertada. Porque, por supuesto, nada tienen que ver las históricas cooperativas que tienen un modelo educativo idéntico o muy similar al modelo público, modelo laico, inclusivo, tal. Fíjate lo que te voy a decir, incluso parte de la enseñanza de la FERE no tiene nada que ver con los colegios del Opus Dei, de Comunión y Liberación, Legionarios de Cristo, porque además ha habido una guerra dentro del gobierno. Ha habido una guerra entre los cielinos, que es Comunión y Liberación, que es Lucía Figar, Legionarios, que es Ignacio González, y los del Opus, que desde fuera del gobierno ejercían su influencia para no perder poder. Han confluido las tres sectas en una batalla interna por hacerse con el negocio educativo. Y ha disminuido los centros públicos, han disminuido los centros de FERE, por ejemplo, que tienen concierto, y evidentemente el tratamiento no es el mismo. Claro que hay cosas que hay que dejar claras y que hay que arreglar, ¿no? Primero, es decir, no es que a los colegios del Opus se les obliga a cumplir con no sé qué del concierto. No, es que quitarles el concierto. Porque lo que han puesto es un modelo empresarial al servicio de un modelo ideológico. Y a través de ese modelo ideológico intentan transformar la conciencia colectiva de una sociedad entera. Y luego se encuentra uno pues con barbaridades, como yo doy clases en la Universidad Carlos III. Es increíble cómo chicos de 18 o de 19 años llegan a decir cosas tan brutales como yo solamente me casaré con una virgen. Sí, sí. O por qué viene un repunte de la violencia machista en adolescentes y en gente jovencita. Bueno, mucho tiene que ver cómo se está quebrando todo un sistema educativo que respondía a un modelo educativo que le quedaba mucho por avanzar, pero que tenía muy claro el camino de llegada. Es decir, claro que no vale con que se cumplan con todas las obligaciones reglamentarias de un concierto. No vale. O sea, hay que quitarles el concierto. Y el otro, pues decía Eduardo, que habrá que plantearse en una reflexión colectiva. Yo no quiero que haya decisiones de arriba abajo sin que haya un previo debate de la comunidad educativa que se hace con los conciertos. Bueno, lo primero que hay que regular son los derechos, un decreto de admisión. Eso elimina gran parte del problema. Una parte muy importante. Después habrá que revisar las condiciones económicas de los conciertos. Claro, estamos hablando de eliminar obstáculos para el acceso a la enseñanza. Bueno, pues la concertada se está convirtiendo en lo que se está convirtiendo, con que la media de una cuota extraordinaria que paga un padre está en los 245 euros como media en los colegios, ¿no? Entonces, claro que Asunción es muy diferente. La concertada pobre que tú llamas, que yo no la llamo así. Yo la llamo la concertada clásica, que coincide con un modelo educativo. Ha habido varias intervenciones como la de Antonio, también lo planteaba María José, y también habló de ello Eduardo Sabina, el tema de la LOMCE. Vamos a ver, en España, una de las cosas que la gente critica, ¿no? Dice, es que llega un gobierno, cambia la ley, llega el otro, cambia la ley. Es que España para eso es muy diferente a Europa. Es que en España, hoy por hoy, no puede haber un acuerdo entre los dos grandes partidos, entre la derecha y la izquierda, no puede haber un acuerdo en materia educativa porque estamos en posiciones muy antagónicas por un elemento fundamentalmente, por la participación de la Iglesia Católica en la educación. Eso es lo que hace imposible que haya un acuerdo. Eso lo sabe bien el ministro Gabilondo. Eso lo saben bien todos los responsables políticos que han pasado por el Ministerio de Educación. Eso es lo que ha imposibilitado porque estamos esto no ocurre en el resto de Europa, que tienen muy claro hasta dónde llega el papel de la Iglesia.
y que la educación pública es una cuestión del Estado y por lo tanto una cuestión laica y que nada tiene que ver y que no permiten la injerencia en el modelo educativo de ninguna fe religiosa. Eso es lo que hace imposible un acuerdo con la derecha. Ahora, eso no hace imposible que nosotros nos aproximemos cada día más, que trabajemos y que alcancemos como objetivo el modelo educativo que defendemos, que, insisto, vamos a convertir a este Madrid en una comunidad escandinava. Ese es el modelo al que nosotros nos dirigimos. ¿Se puede hacer con la LOMCE? Bueno, luego interviene el elemento democrático. Claro, la LOMCE no se pone en marcha hasta después de las próximas elecciones. Y la gente tiene que decidir. Y la gente, cuando va a las urnas, eso es un trabajo que tenemos que hacer los partidos políticos y en especial los responsables políticos. Que la gente tome más conciencia de lo que decide cuando va a las urnas. Si el 24 de mayo ganase el Partido Popular las elecciones y pudiese configurar gobierno, ¿estaríamos legitimados para volver a paralizar la privatización sanitaria en los juzgados? Estábamos legitimados en esta legislatura porque han hecho una cosa que no dijeron que iban a hacer y en la que hay un amplio consenso social que está en desacuerdo con la privatización sanitaria. Pero ya todo el mundo sabe que ellos, si llegan, destrozan la educación pública y privatizan el sistema sanitario público. Si ganasen las elecciones, tendrían legitimidad. La LOMCE es un tema que también se va a dirimir en un proceso democrático. Y, desde luego, el objetivo que tenemos toda la gente de progreso en este país, pero de progreso porque no queremos que este país vuelva a ser 50 años atrás, es pues que el Partido Popular abandone las responsabilidades de gobierno en todos los ámbitos. Yo creo que, de todas formas, hay margen. La LOMCE, y eso le gusta mucho decirlo a Maru Menéndez, no hace otra cosa que legalizar la educación, el sistema, la política educativa de Madrid. Cuando decimos que esto es el laboratorio de experimentos de la derecha, es que es así. Aquí primero lo hacen sin la LOMCE y luego la LOMCE recoge esto y lo establece para todo el Estado. El efecto contagio, ¿no? Primero el laboratorio de pruebas y después al resto del país. Bueno, pues incluso con la LOMCE hay margen, a nuestro juicio, para caminar. Otra cosa es que hay que hacer una pelea importante para que se derogue la ley. Fíjate que un gobierno con mayoría absoluta, como tiene hoy absolutísima el Partido Popular, en prácticamente todas las instituciones, no pudo llevarlo a cabo en esta legislatura. De hecho, mi última participación en un debate parlamentario en el Senado fue con la LOMCE, que se acabó el debate de la LOMCE al día siguiente de Gelacta, ¿no? Fue el broche, no fue mal servicio el último, ¿no? Quiero decir que el objetivo es, efectivamente, la no puesta en marcha de esa ley, la derogación y, por lo tanto, ordenar de otra manera la ley educativa. Eduardo ha planteado cosas pues muy inteligentes, como hace habitualmente, ¿no? La formación es una clave importantísima. La formación online, la formación con los cursos, con los máster, que no solamente ayudan a la carrera profesional de los docentes, que claro que hay que promocionar y claro que hay que permitir esos instrumentos de promoción. Es decir, nosotros queremos docentes, queremos médicos, queremos gente con ambiciones también, personales, porque eso es bueno para el conjunto del sistema. Lo que no se puede hacer es cercenar todas las posibilidades, no solamente de promoción y de desarrollo, sino todas las posibilidades de enriquecimiento y de mejora de la calidad del propio sistema educativo, como representa, por cierto, la formación especial. Esta mañana hemos tenido un encuentro con la mesa sectorial, en la que estaban las 4 organizaciones sindicales, estaba AMPE, estaba CESIF, las comisiones obreras, y estaba la Unión General de Trabajadores, y yo creo que había un amplio consenso en referencia a ello. Y es más, y a cuento de la intervención que ha hecho María Eugenia con el tema de la inspección, los sistemas de evaluación que tiene que tener, por supuesto, el sistema educativo, pero cualquier servicio público. No solamente hay que activar para estas cosas
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid o la Mesa Sectorial de la Educación, sino que además, uno de los compromisos que ya adquirí esta mañana con las 4 organizaciones sindicales es que una vez al año habrá una conferencia de la comunidad educativa con el presidente de la Comunidad de Madrid para una evaluación permanente de cómo va evolucionando toda la reconstrucción y la modelización del nuevo sistema educativo de Madrid. Porque es bueno no solamente ir evaluando para ir corrigiendo, para ir inyectando más, para ir fortaleciendo donde vaya habiendo debilidades, sino porque yo creo que es la mejor forma además de participación y que la participación se vea reflejada directamente en una mejora en la gestión. Por lo tanto, esa es la democratización precisamente del sistema. Planteaba también Angelines, decía con respecto a la evaluación, que no se me olvide, un tema importante. Hay que establecer mecanismos de evaluación en todos los servicios públicos. Eso es la forma de avanzar que hay, ¿no? Mira, yo hablaba hace algunos meses con el jefe de otorrino de uno de los principales hospitales de Madrid y me decía, mira, para un otorrino, dice, lo más aburrido que hay es la operación de anginas. Ellos lo llaman de una forma muy rara, ¿no? Medical o no sé qué. Dice, es una cosa muy aburrida, cualquier otorrino lo hace, un residente de primer año es la peor operación que hace. Dice, bueno, pues me mandan a un congreso a Escocia a una mesa de otorrino, o sea, de un congreso de otorrinos de operación de anginas. Dice, la cosa más espantosa que me podía ocurrir. Dice, bueno, pues el día que más aprendí. Dice, tuve que dar la conferencia con un otorrino que era noruego. Entonces llega el noruego, dice, ¿cuántos de ustedes, todos médicos, han operado anginas una vez? Todos levantan la mano. ¿Cuántos han operado esto de las anginas? 50 veces. Todos levantan la mano. ¿Cuántos más de 500? La mayoría levanta la mano. Dice, ¿cuántos de ustedes han hecho un proceso de seguimiento, evaluación de los pacientes que han tenido? Es decir, ¿han tenido alguna infección nosocomial? ¿Han tenido algún reingreso en el hospital? ¿Han tenido fiebre? ¿Cuánto han tardado en tener su alta médica? ¿Qué influencia ha tenido otro tipo de enfermedades en...? Ninguno. Hay que establecer procesos de evaluación. Ahora, hay que hacerlos bien. Yo no quiero procesos de evaluación de arriba a abajo, porque la historia demuestra que siempre que hay un proceso de evaluación de arriba a abajo es para cargarte a alguien. Y si no nace con ese objetivo, se interpreta que nace con ese objetivo y es la profecía que se autocumple. Hay que establecer procesos de evaluación para mejora del sistema, para apuntar, para aprender unos de otros, de la propia experiencia de cada uno, con cada niño, en cada sitio, desde abajo arriba. Y eso hay que establecerlo de la mano de los profesionales. Hay que establecerlo de la mano de padres y madres de alumnos, de la mano de la comunidad educativa. Con respecto al tema de inspección es clave. Y fíjate, me ha gustado mucho lo de la independencia. Porque el modelo educativo es como el modelo sanitario. Es un modelo político. Y aquí hay dos modelos. El de la educación pública, laica, inclusiva, tal, o el de ellos. Pero una cosa es que el modelo sea un hecho político y un ideal político puro, un modelo político puro, y otra cosa es la politización del modelo. Que lo que ha hecho esta gente ha sido la politización del modelo en todos los ámbitos del sistema educativo. Por eso es clave precisamente la profesionalización y la independencia, por ejemplo, del servicio de inspección. Esto es lo que queremos construir entre todos. Y esto es lo que a partir del 24, pero además, estamos ya avanzando. No penséis que es para pediros el voto, que también. No, es que hay que llevar el camino recorrido. Porque 4 años no son nada. Y en 4 años tenemos que haber dado una vuelta a la educación en Madrid que nos convirtamos en una referencia más allá de nuestro país. En una referencia de cómo en muy poco tiempo se puede hacer tanto. Y para eso hay que llevar ya mucho camino recorrido y tener las cosas pues muy, muy claras, ¿no?
Bueno, y luego planteaba Angelines los temas del cheque escolar. Bueno, pues claro que hay gente que tiene que llevar el Leganés. Se cierra una escuela infantil pública de gestión directa y enfrente se cierra. Y enfrente construyen una del Opus Dei que abre en ese mismo año y que se obliga a los niños, no tienen otro sitio donde acudir. Por eso hablaba que apostar por la universalización de la educación infantil significa, desde el punto de vista de la oferta, nuevos centros más profesionales. Hay que hacer un esfuerzo inversor muy importante y lo tenemos muy calculado y ellos saben las cifras que tenemos previstas en esta legislatura, y también por el lado de la demanda. Es decir, aquí hay que quitar los obstáculos de entrada y que son fundamentalmente económicos para muchos sectores. Y ojo con los modelos, porque en eso también podemos debatir mucho, ¿no? Nosotros, y yo tengo ahí una querencia especial por la gratuidad de muchas cosas, porque creo que el elemento redistributivo no está en la tasa, está en otros impuestos. Yo no quiero que Botín pague sus aspirinas. Quiero que pague muchos impuestos para que pague sus aspirinas y la de varios millones de españoles más. Eso es lo que quiero también con el sistema educativo. Eso es lo que quiero con una política de gratuidad de libros de texto. No me importa que el más rico pueda pagar sus libros, no. Que quiero que pague impuestos para pagar sus libros y los de varios cientos y decenas de miles más, ¿no? Y eso es uno de los debates que tenemos que... Es verdad que hay un, como llaman todos los economistas en cualquier reforma fiscal, hay un régimen transitorio, ¿no? A medida que haces con más equidad el sistema impositivo, bueno, pues vas poco a poco aproximándote a la gratuidad en algunas cosas de algunos servicios. Bueno, pues si queréis abrimos un segundo turno. Bueno, preguntaba José Luis por el tema de la formación dual y decía, me preocupaba que no estabas hablando de la formación profesional y que, bueno, que los deja al final. No, bueno, porque tienes que hablar primero unas cosas y después las otras, pero no significa que le demos menos importancia. Es verdad que yo le di mucha importancia a la educación infantil, muchísima. E insisto, van a ir muchos recursos a educación infantil porque vamos a hacer una auténtica revolución que va a redundar en el resto de todos los ciclos académicos y educativos. Es que precisamente la apuesta por un sistema público y por un modelo de educación pública tiene una clave fundamental, que es desde que el niño tiene 0 años y le incorporas en el primer centro educativo. Como nuestro concepto es radicalmente diferente al que tiene la derecha sobre la escuela infantil, y porque además la escuela infantil es el umbral del resto de ciclos educativos, la mejor forma de enderezar todo el sistema hacia la educación pública es precisamente con una red muy potente de escuelas infantiles. Por eso le vamos a dedicar todo ese esfuerzo. Pero no quiere decir que no haya una prioridad con todo lo demás, porque la prioridad es la educación en su conjunto. Y la formación profesional es que, o sea, Madrid no puede tener futuro, ni España puede tener futuro, si no se apuesta claramente por la formación profesional. Universidades y formación profesional. Es imposible diseñar un modelo futuro, ni de desarrollo económico, ni modelo de convivencia, y la formación profesional no solamente necesita el prestigio adecuado, prestigio como tiene en el resto de países centroeuropeos, sino que necesita sobre todo recursos económicos. Es decir, nuestro compromiso es incrementar sustancialmente el número de centros integrados de formación profesional, y lo hemos cuantificado en un número de plazas, que son 10.000 nuevas plazas. Luego hay que hacer algunas cuestiones, ¿no? También había alguna pregunta sobre, no me acuerdo quién lo hacía, sobre formación profesional básica. Bueno, primero, en la formación profesional dual, lo que hay que hacer es como con el resto del sistema. Lo primero que hay que hacer es llegar a hacer una revisión y una evaluación de lo que hay para saber exactamente lo que tenemos, aunque está muy avanzado por las organizaciones sindicales, por la comunidad educativa, pero una evaluación desde la administración, de la mano de todos, de evaluación, de revisión
de lo que hay, ver qué es lo que no está funcionando, ver qué recursos son los que hay que incorporar, y una cosa que sí hay que hacer es paralizar la FCT extendida. Pero aquí yo he recibido en este despacho a algunos profesores que han, por supuesto desde el anonimato, porque las represalias son tremendas, a cualquiera que ponga de manifiesto la realidad o intenta la mínima denuncia de cosas muy graves que están sucediendo en el sistema, y eso hay que paralizarlo porque no se está cumpliendo con el mínimo exigible para todo el territorio nacional. Eso es lo que se está haciendo en Madrid. Y eso pone en riesgo incluso, por las propias titulaciones de los chicos que no son culpables de que los hayan metido en el de la FCT extendida, y que la negligencia y la mala fe de la autoridad educativa en Madrid les haya metido en un programa que no cumple con los mínimos exigibles en el resto del territorio nacional. Por lo tanto, incremento de los centros integrados, hay que dar una vuelta al sistema y, de luego, tenemos que meterle un impulso muy importante a la formación profesional. Preguntabas también por la educación para la ciudadanía. En el margen que la ley nos permita, por supuesto que vamos a impulsar, porque es que la educación no es otra forma, no es otra cosa que un instrumento de desarrollo de una sociedad en el futuro. Y eso no solamente son las disciplinas que uno tiene que aprender, sino también uno tiene que aprender a vivir en sociedad. Si hubiese educación para la ciudadanía hoy, probablemente habría muchos menos problemas en otros ámbitos de la vida. En la medida de las posibilidades que nos permite la ley, por supuesto. Y cuando Pedro Sánchez sea el presidente del Gobierno, sin ninguna duda, porque es un compromiso que él ha adquirido, por cierto, con toda la comunidad educativa en varias asambleas de estas características y en varios foros que yo le he visto, le he escuchado y lo tiene absolutamente claro. Planteaba Restituto, claro que José Antonio, ¿dónde está Restituto? Que no le veo. Claro que José Antonio va a ser presidente en la ciudad autónoma de Ceuta, que además lo merece, porque la verdad que el otro día en Valencia compartimos mesa. Hablamos en una de las comisiones, de las asambleas abiertas, por cierto, que se celebraron, compartimos como ponentes en un mismo tema que tiene que ver con desarrollo económico y con el modelo de transición económica, y el mérito que tiene algunos compañeros en algunos territorios, pero aquí conocemos a estos cómo son la falta de talante democrático, que hoy estemos aquí, no en un centro público, que es donde deberíamos estar, pero claro, llevado a su máximo exponente lo que ocurre en otros territorios, y lo de Ceuta y Melilla ya es una cosa escandalosa, la falta de calidad democrática. Planteaba Restituto varias cuestiones, ¿no? Hablaba de la evaluación de profesores, hablaba de que el 24 de mayo es donde tienen que cambiar las cosas, hablaba del laboratorio de experimentos que Madrid y cómo se traslada al resto del país. Efectivamente, esto es el laboratorio de experimentos y, desde luego, el 24 de mayo aquí nos la jugamos para todo, porque es esta vez cuando se tiene que producir el cambio. Más importante que nunca, porque es la hora de frenar un mal camino, de enderezarlo y de marcar toda una nueva pauta, una nueva ruta, ¿no? Hablábamos también, a mí me gusta hablar de los códigos de buen gobierno, ¿no? Que buen gobierno son muchas cosas. Buen gobierno es, por supuesto, la transparencia. Por cierto, que hay que meter mucha transparencia a todo el sistema. Y para esto, pues mira, hay un señor que es un conservador, que es Cameron, que lo primero que hizo al llegar al gobierno en el Reino Unido fue un ejercicio de transparencia que aquí vamos a hacer en Madrid. Y es que uno va a tener acceso, por ejemplo, por Internet, en una página, a toda transacción económica que esté haciendo la Administración. Cualquier factura que se esté pagando en este momento, cualquier contrato que se esté formalizando en este momento, cualquier lista de espera que exista en este momento en cualquier ámbito que tenga que ver con la gestión y las competencias del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero buen gobierno también son otras cosas. Buen gobierno son buenas políticas
y buen gobierno son buenos ejemplos. Entonces, yo lo digo aquí porque luego me atizarán como me atizan por todo lo que hago, todo lo que digo. Y dirán que es un ejercicio de dictadura de la izquierda. Pero no es un ejercicio de dictadura, es un ejercicio de responsabilidad y un ejercicio ético. ¿El qué? Bueno, pues el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid será también un modelo de código de buen gobierno, porque el consejero de Sanidad, evidentemente, como el resto del gobierno, será usuario de los servicios sanitarios públicos. Y el consejero de Educación, como todo el gobierno de la Comunidad de Madrid y todas las responsabilidades de gobierno, serán usuarios de la educación pública, porque eso es un código ético y un mensaje muy claro a toda la ciudadanía, ¿no? Planteaba Raquel, bueno, el tema de la formación profesional básica. Vamos a sostener y apoyar con fondos, con más fondos y más recursos, que es lo que hace falta, la formación profesional básica. Y preguntabas por el bilingüismo. El bilingüismo, pues hay que hacer, nuestra apuesta es el bilingüismo, pero bien hecho. Y esto esta mañana lo hemos discutido bien con las organizaciones sindicales, que hay que cambiar las formas, hay que cambiar lo primero. Decía el compañero del casco, ¿no? Raúl, dice, es que no solamente hay que aprender inglés, sino hay que ser inglés. No, de hecho es que es lo que traen. Y así no. Aquí tenemos talento suficiente para que... Es que es increíble, ¿no? Traen profesores de fuera y se nos han ido 10.500 médicos y se nos van todos los días profesores y maestros porque aquí no tienen una plaza a trabajar a otros países. Formamos gente que nos cuesta mucho dinero formar nuestro capital humano para que se nos escape. No, señor. Aquí no se va a escapar nadie y aquí vamos a formar todavía mejor a nuestra gente para que tengamos un mejor bilingüismo y para que la carrera profesional, el futuro profesional de lo mejor que tenemos, que son nuestras gentes, se pueda desarrollar en nuestro país. Decía el otro día que en España no sobran maestros, ni médicos, ni ingenieros. Lo que hace falta son gobiernos serios que tengan más plazas en los hospitales públicos, más plazas en la educación pública y más empresarios que apuesten por la innovación y no por el pelotazo, que den más trabajo a los ingenieros. Ese es, en síntesis, el modelo y el resumen de lo que queremos. Por supuesto que las formas de acceso hay que consolidar a 6.000 interinos que hay en la Comunidad de Madrid. Más. Nuestro compromiso es consolidar a 6.000. Fijaos, se va a convertir toda la campaña electoral probablemente en una subasta de cifras. Nosotros hemos dicho que nuestro objetivo son 50.000. Habrá quien diga 60.000, 70.000, 40.000. Y he dado instrucciones muy concretas a todo el equipo que está elaborando el programa de gobierno, que lo coordina alguna de las personas que está por aquí, y que no hay nada que no pase sin la supervisión de lo económico. Es decir, aquí no se ha comprometido nada que no vayamos a hacer. Porque los 4 años próximos tienen que ser años también de garantía de gobierno. De que los partidos no mentimos cuando hay procesos electorales y que hacemos exactamente lo que hemos hecho. Y alguna cosa haremos más. Pero no hemos querido comprometer más ante el riesgo de que no podamos cumplirlo, ¿no? Entonces, hemos dicho que vamos a consolidar 6.000 interinos en la Comunidad de Madrid y que vamos a alcanzar la cifra de 50.000 docentes a tiempo completo en la Comunidad de Madrid, porque eso es lo que sabemos con seguridad que podemos hacer. Lo demás es prometer lo que no se puede cumplir. ¿Cómo vamos a hacer los procesos? Evidentemente vamos a modificar las formas y las normas y los reglamentos que hay en este momento. Y hay que hacerlo de la mano de la mesa sectorial. Aquí hay que hacerlo de acuerdo. Es decir, no puede ser la mesa sectorial, como esta mañana lo definía, creo que era CSIC, ¿no?, como un diálogo de besugos. No puede ser. Es decir, los órganos de participación y de diálogo son órganos para llegar a consensos y para llegar a acuerdos. Y, por lo tanto, todos los procesos de consolidación de plazas se va a hacer de la mano de los representantes de los trabajadores, que son las organizaciones sindicales. Y, por lo tanto, tranquilo en ese sentido, Raúl, que lo vamos a hacer un proceso negociado y un proceso del máximo consenso que tiene que buscar la justicia y tiene que buscar la mayor amplitud de gente que esté a favor en ello, ¿no? María José Pascual, bueno,
es que sabemos lo importante que es, ¿verdad, María José?, también el aspecto físico de los sitios, el aspecto físico de los centros. Esto es una de las cosas que, por ejemplo, la privada pura y una parte de la concertada, estos del Opus compiten mucho en esto del aspecto de los centros educativos. Bueno, pues la educación pública no solamente va a tener, como ya tiene, los mejores profesionales, sino que además va a tener las mejores instalaciones. Y aquí vamos a ser muy ambiciosos, pero hasta que no me terminen de hacer una valoración económica no puedo comprometer una serie de cosas que vamos a hacer, como es una apuesta, por ejemplo, por actividades deportivas, como por ejemplo con piscina cubierta, con algunas cosas que más adelante, de aquí a mayo, ya iremos contando e iremos comprometiendo. Preguntaba también María José Pascual por otras enseñanzas como las escuelas de música o las escuelas de idiomas. Bueno, ahí sí que hay una barrera de acceso tremenda, que son las tasas y que es el coste que tiene. Y eso vamos a eliminar todas esas barreras y apostar, bueno, por el trabajo con los ayuntamientos. Porque son los ayuntamientos una pieza clave en todo esto, tanto en la inversión, por ejemplo, del mantenimiento y mejora de los centros educativos, como, por ejemplo, las escuelas infantiles y en estas otras enseñanzas. Y preguntaba Víctor que cuál va a ser la hoja de ruta que vamos a llevar también en los procesos de consolidación de interinos. ¿Era, no, la pregunta? ¿Bien? Sí, era la misma pregunta, ¿no? Bueno, consensuado con las organizaciones sindicales desde la mesa sectorial, que va a funcionar. Que va a funcionar. Va a funcionar para arreglar los procesos. Va a funcionar para dirimir cómo tienen que ser los procesos y va a funcionar no solamente para fiscalizar, sino también para evaluar cómo han ido yendo los procesos. Democratización de los centros, evidentemente, es decir, es que ha habido una involución, ha habido una contrarreforma en los últimos años, especialmente en los últimos 8 años, desde la llegada de Esperanza Aguirre, fue el punto de inflexión a una involución hacia atrás tremenda y que ha afectado muy mucho, no solamente a los recortes, no solamente al modelo, no solamente a la privatización, no solamente a la apuesta por la concertada y además qué tipo de concertada, sino además a la democratización y el funcionamiento de los propios centros, ¿no? Había alguna pregunta concreta de Manuel Ibáñez, de Alcalá de Henares. Bueno, Manuel, para empezar, ¿cómo que desgraciadamente das clase en un barrio obrero? Afortunadamente das clase en un barrio obrero. Que te he entendido, que te he entendido. Lo que planteaba él decía, es que ha empezado. Yo reproduzco, Manuel. Dice, desgraciadamente doy clases en un barrio de trabajadores de Alcalá de Henares. Luego ha explicado por qué desgraciadamente, sino porque hay mucho abandono escolar, ¿no? Bueno, es una de las cosas que más nos preocupa, ¿no? Porque es que tiene que ver mucho con la desigualdad. Y como decía al principio, la educación es un instrumento para alcanzar mayores y mejores cotas de igualdad. Y hay que abordar, por ejemplo, el tema del abandono escolar que se produce precisamente en zonas donde la renta es más baja, donde hay una serie de problemas adicionales, ¿no? Por eso hemos pensado y hemos diseñado, que habrá que terminar de rematarlo, ¿no?, un plan de abandono escolar de primero y segundo de secundaria que intenta ser un poco experiencia piloto de cómo hay que trabajar incrementando e implementando ahí recursos en el tema. La compensatoria, nuestro objetivo es directamente duplicar los recursos económicos, evaluar cómo funciona el haber duplicado los recursos y ver si es suficiente o hay que seguir incrementando en ese sentido. Merino, la gente que va a la Marea Verde defiende la educación pública. Es que está en la calle lloviendo con sol o nevando o 400.000. Es decir, no nos vamos a querernos y a ponernos un poco en valor nosotros mismos, ¿no? La gente que va a la Marea Verde, igual que la gente que va a la Marea Blanca defiende la sanidad pública, la gente que va a la Marea Verde defiende la educación pública. Dice, y alguno lleva a su hijo al colegio concertado. Es que a lo mejor en su distrito no hay un colegio público. Esto en Vallecas hay un barrio, que lo hemos denunciado 1000 veces, donde se han hecho 4 colegios y ninguno público.
¿Dónde puede llevar un vecino del barrio de Vallecas, del barrio nuevo, del Ensanche, dónde puede llevar a su hijo? Pues solamente le puede llevar a un centro concertado, un centro privado, porque no hay. Dicho eso, es verdad que hay una cosa que tenemos que hacer una reflexión un día, ¿no? Y es que hemos denunciado tanto el deterioro de la educación pública, tanto el recorte en la educación pública, tanto como han caído centros públicos, que al final se ha formado una imagen quizá de deterioro de la educación pública en Madrid. Y eso es algo con lo que tenemos que luchar y tenemos que competir y darle la vuelta precisamente a ese sentido. Florencia hablaba dice, llevo mi vida dedicada a proyectos de innovación, conozco bien el Ministerio, hay que recuperar estos foros, claro que hay que recuperarlos. Pero fijaos, es bueno recuperarlos cuando somos oposición, porque nos ayuda a configurar un proyecto de gobierno. Pero os digo una cosa, la única manera de cambiar el mundo, la única forma de mejorar la educación en Madrid, aparte de todo lo que nos reunamos, discutamos y diseñemos, es llegar al gobierno y cambiarlo desde el gobierno, porque lo demás será estar en la oposición diciendo no sé qué tal, pero ellos en el gobierno no. Ha llegado ya la hora de cambiar las cosas, de cambiarlas. Por eso me parece muy importante, porque aquí hay dos formas de ejercer la democracia. La democracia de la protesta, que está muy bien, es muy legítima y además hay que hacerla muchas veces, ¿eh? Pero nosotros ejercemos la democracia de la propuesta y aspiramos al gobierno para transformar la propuesta en hechos de transformación de la sociedad. Y el PSOE tiene historia. Y la palabra de uno tiene el valor de los hechos de uno, ¿eh? Con nuestros aciertos y con nuestros errores. Nuestra palabra tiene el valor de los hechos. Y hemos hecho muchas cosas en este país. Hay que no se ha equivocado nunca, porque nunca han hecho nada, ¿no? Nunca han fallado. Ahora, también os digo una cosa, el valor de sus palabras viene respaldado por el valor de lo que han hecho o han dejado de hacer. ¿Sabéis por qué vamos a ganar las elecciones? Y habrá probablemente ofertas electorales de todo tipo, ¿no? Lo de esta mañana de 50.000, ¿no? 60.000, 80.000. Y el paraíso. Y asaltemos el cielo, ¿no? Pero ¿sabéis por qué vamos a ganar las elecciones? Porque cuando el Partido Socialista compromete una beca, o compromete una plaza escolar, o compromete un centro educativo, tiene mucho más valor que el paraíso o el cielo que puedan prometer los demás, porque nosotros nos respaldan los hechos. Porque tenemos historia y tenemos currículum. Paco ha planteado varias preguntas. Primero, vamos a establecer becas de gratuidad para comedor escolar. ¿Dónde está Paco? ¿Paco o Marcos? Paco. Becas de gratuidad de comedor escolar, que además lo hemos comprometido. Además, es la única de las pocas comunidades autónomas que no lo tiene en momentos de dificultad. Además, nuestro compromiso de la apertura de los comedores escolares en Navidad, de los comedores escolares en vacaciones de verano. Nuestra apuesta es la gratuidad de los libros de texto, que probablemente luego sean de las cosas que tendrá más impacto mediático y que le prestará más atención a los periodistas. La importancia de nuestro modelo está en las cosas que aquí hemos debatido. Pero bueno, será de las cosas que probablemente gusta mucho ponerlo en un titular, bueno, por la gratuidad de los libros de texto. Porque, insisto en lo que decía antes, la redistribución se hace por la vía de ingresos. La redistribución se hace transformando la fiscalidad en Madrid, que es muy injusta. Que aquí todo lo soporta un estrato de la sociedad, todo. Y quien debería aportar más son los que no están aportando absolutamente nada. Hablabas de que no solamente puede haber... Vamos a ver. Yo voy a defender y a intentar prestigiar en la medida de lo posible, hoy como oposición y mañana como gobierno, a las organizaciones sindicales, porque vale ya del desprestigio de los sindicatos de clase. Vale ya.
toda una operación orquestada. Claro, cuanto más débiles sean los sindicatos, cuanto más débiles sean, más fácil es imponer el modelo hegemónico y menos dificultad hay para hacer lo que uno le da la gana. Y han hecho lo mismo que han hecho con los empleados públicos. El desprestigio de las organizaciones sindicales para intentar que pierdan peso, que pierdan credibilidad, que pierdan apoyo social, y de paso me los elimino. Eso es un ataque a la democracia. Y es un ataque a cómo se cimienta en nuestro país, cómo se cimienta la construcción de la Constitución del 78. Yo voy a prestigiar y a darles el espacio que merecen, que es un espacio también de poder. Porque no solamente la vida hay que compensar y equilibrar los poderes. Ellos han desequilibrado los poderes. Hoy somos más pequeños en la relación laboral frente al empresario. Hoy somos más pequeños frente a los bancos. Hoy somos más pequeños en la justicia. Paco, baja y deja el coche ahí en doble fila al lado de Bankia. Verás cómo lo tuyo no va a ser archivado. Claro, han desequilibrado los poderes. Y nosotros, desde el Gobierno, lo que vamos a hacer va a ser volver a equilibrar los poderes. Es decir, entre los que dicen que barra libre a los bancos y los que dicen que desaparezcan los bancos, estamos nosotros que decimos embridemos el poder de los bancos. Porque también son necesarios, pero controlados, atados y embridados. Eso es lo que hay que hacer. Y para equilibrar los poderes hay que devolver a cada uno el ámbito de poder y de capacidad de presión y de poder fáctico que es. Claro que los sindicatos son un poder fáctico, deberían serlo. Han dejado de serlo en muchas ocasiones por el desprestigio. Coño, como los periódicos, o como los lobbies empresariales, o como las farmacéuticas. Fíjate el lobby de las farmacéuticas, que deja que la gente se muera porque es que el producto farmacéutico es un bien de mercado, lo que diga la oferta y la demanda. Pues no, hay que embridar eso. Por lo tanto, los sindicatos van a tener mucho peso, ¿eh? Ya lo anticipo, probablemente no es popular decir estas cosas, pero un socialista, un socialdemócrata, tiene que decirlo y defenderlo. Dos. Eso no significa que no haya también interlocución con la semana pasada y la semana que viene. La pasada ya tuvimos un encuentro con la coordinadora de directores de centros educativos. Es decir, hay gente que decide libre y democráticamente no pertenecer a un movimiento tal o a una organización sindical. Y eso no significa que no haya canales de comunicación. Que estemos hoy aquí la mayoría docentes no significa que entendamos que la comunidad educativa son solamente los docentes, ni mucho menos. Son parte protagonista, ¿eh? Y parte muy principal, porque les toca de varias maneras. Pero es que además solamente conozco más sectores, pero hay dos sectores especialmente donde hay una implicación que va más allá de la laboral, que también es una parte vocacional y otra de fe en un sistema o de apuesta por un sistema determinado, que es con profesores y maestros y con médicos. Por eso es muy transversal ideológicamente, incluso en algunos niveles de renta, ¿no? Que el docente defiende un sistema público, igual que el médico, y vea que los médicos son muy conservadores, bueno, pues defienden un sistema sanitario público como el que defendemos los socialistas y la gente de izquierda. Bien, no solamente docentes, sino la comunidad educativa es todo. También son padres y madres de alumnos que van a volver a ocupar el lugar que les corresponde en todo esto, con las participaciones de los consejos, con la interlocución con el gobierno. Claro, es que lo que se ha hecho con la FAPA, por ejemplo, que ha sido dejar hasta sin local, hombre, hasta sin local. Se recorta la financiación del movimiento asociativo para que desaparezcan. En educación y en todo, para que os hagáis una idea. La Administración en Madrid no tiene ningún mecanismo de prevención del SIDA. Cero. No hay ningún mecanismo activado desde ningún órgano de la Comunidad de Madrid para hacer campañas de prevención y detección precoz de VIH-Sida. Cero. Ni campañas de difusión, ni informativas, ni preventivas, nada.
Esto lo hacían una veintena de organizaciones, de ONGs, de asociaciones, que lo primero que hicieron fue dejarles con 0 euros de subvención. La mayoría ha cerrado. Y los que no han cerrado, pues directamente no pueden hacer programas de atención. Hoy, 6,5 millones de madrileños en Madrid, no hay ningún programa para los 6,5 millones en materia de prevención de VIH-Sida. Esto es lo que hacen en todo. Y es lo que han hecho con las asociaciones de padres y madres de alumnos, lo que han hecho con cualquier movimiento asociativo que vertebra la sociedad. Ha planteado el compañero también certificados de profesionalidad. Bueno, evidentemente, o sea, las 4 cuestiones que has planteado lleva razón, ¿no? Además, hay un problema con los certificados de profesionalidad, que como no hay comunicación entre educación y la Consejería de Empleo, bueno, pues se emiten certificados de profesionalidad que después no tienen validez para presentarte en un trabajo. Y además ha dejado todo en manos del sector privado. Esto hay que recuperarlo. Has planteado el tema de los abonos, transporte y rutas escolares. No lo teníamos contemplado en el programa, pero me parece que es una cuestión muy importante. Con lo cual, mira, te agradezco mucho la propuesta que has hecho. Vamos a estudiarlo y voy a pedir que lo incorporen a nuestro programa de gobierno, porque me parece una de las cuestiones muy importantes que has abordado, ¿no? Un abono escolar u otra fórmula para facilitar el acceso. Yo creo que Victoria ha hecho el primer acto de campaña de lo que tiene que ser una campaña de prestigio del empleado público y, en este caso, de los docentes. Y para terminar, solamente voy a decir una cosa. Que esto lo vamos a arreglar. Porque tiene arreglo y porque la sociedad merece que esto se arregle. Que se han hecho las cosas mal durante mucho tiempo. Pero esto ya lo dijo Manuel Azaña. Los españoles somos un pueblo que hacemos las cosas bien después de haber intentado todo lo demás. Todo lo demás ya lo han intentado y ahora toca hacer las cosas bien. Mucha salud y muchas gracias.